La desaparición de ETA y el nuevo tiempo abierto en Euskal Herria se entienden mejor unidos al contexto internacional. La mayoría de movimientos de liberación nacional han vivido o están viviendo por procesos de transición políticas similares al que hemos vivido nosotros. Estos procesos de transición se han dado de manera particular en cada uno de los contextos, ya que no existen dos situaciones iguales. Cada proceso tiene sus características propias, con sus virtudes y defectos. Cabe destacar, en cualquier caso, que los procesos de paz en El Salvador, en Sudáfrica o en Irlanda, por poner tres ejemplos, tuvieron un gran calado político en este país y tuvieron una gran influencia política sobre todos nosotros también. Hoy la mayoría de esos movimientos de liberación nacional continúan trabajando por construir un mundo mejor. Muchos de ellos, querríamos destacar, han conseguido cotas y han conseguido avances políticos importantes, alcanzando cotas de representación política máximas. Y es desde sus gobiernos, desde donde están también implementando esos cambios sociales y políticos. Uruguay, Córcega, Irlanda, Sudáfrica o El Salvador son ejemplos de lo que acabo de mencionar. Su experiencia y práctica política han sido y son de gran importancia para nosotros. Y es por ello que el sábado estarán con nosotros en Bilbao. Nelson Mandela, Angela Davis, Pepe Mújica y Lucía Topolansky, Marty McGuinness y Michelle O'Neill, Dilma Rousseff, Leila Zana, Yanguita Lamoni y podríamos mencionar muchos otros, también son y han sido en el pasado, presente y futuro referentes, compañeros y amigas de la izquierda abertzale. No se puede entender la historia y desarrollo del movimiento de liberación nacional vasco sin tener en cuenta estos mismos contextos internacionales. En la década de los 50, 60, 70 nacieron a lo largo del planeta muchos movimientos de liberación nacional. Las revoluciones de Argelia y Cuba tuvieron un calado global importante y también aquí, en Euskal Herria. Fue entonces que en lugares tan diversos como El Salvador, Irlanda, Sudáfrica, Sahara, Córcega, Uruguay, Colombia y muchos más, nacieron movimientos de liberación nacional que se convirtieron en referentes y que contaban con un gran apoyo popular. Es también en ese contexto que nació el Movimiento de Liberación Nacional Vasco. La izquierda abertzale no fue la primera. Después vinieron otros también. La liberación nacional y social sigue siendo el gran objetivo de todos nosotros. Nos gustaría destacar también que en el establecimiento de una paz justa y duradera tampoco hemos sido los vascos los primeros. Hubo otros antes que nosotros, pero tampoco hemos sido los últimos. Otros han seguido nuestros mismos pasos. Y, sin embargo, nos gustaría también decir que en otros pueblos se encuentran todavía a día de hoy en situaciones muy complicadas y duras. Y entre todos ellos nos gustaría mencionar especialmente los casos de Sahara, Kurdistán y Palestina, pueblos hermanos de Euskal Herria durante todos estos años. Los movimientos de liberación nacional de estos pueblos han puesto encima de la mesa una y otra vez propuestas para resolver sus conflictos de manera democrática, a través del diálogo y el acuerdo. Pero la respuesta que han recibido hasta el día de hoy ha sido, en todos los casos, negativa. Desde la izquierda abertzale seguimos pensando que la mejor manera de disolver estas disputas políticas es a través del diálogo y el acuerdo entre adversarios. Teniendo en cuenta los dramáticos y graves hechos sucedidos estos últimos días, nos gustaría incidir en la situación de Palestina. Nos gustaría denunciar la actitud de Israel y mostrar nuestra solidaridad una vez más con el pueblo de Palestina. El sábado aprovecharemos el acto político de Miribilla para también allí y desde allí mostrar nuestro apoyo a la lucha que este pueblo desarrolla en favor de su libertad. Por concluir, me gustaría informaros que el sábado tendremos con nosotros a representantes de Uruguay, Salvador, Nicaragua, Sahara, Kurdistán, Palestina, Colombia, Córcega e Irlanda. Y en nombre de todos ellos, Yanguita Lamoni, presidente de la Asamblea Corsa, y Michelle O'Neill,
vicepresidenta del Partido Republicano Irlandés Sinn Féin, tomarán la palabra. La izquierda abertzale abre un nuevo ciclo político en Euskal Herria, de la mano y con la ayuda de sus aliados internacionales.